Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. ¿Y ahora qué? Ya no sé. Pues se lo dejo a ustedes. Ya nos acabamos. Oigan, ustedes ven muchos videos de YouTube. Contexto, ya habíamos empezado a grabar y tuvimos que volver a empezar a grabar. Contexto al contexto. No sabíamos que ya estaba. Al menos Jaime y yo no sabíamos que ya estábamos grabando. No me di cuenta tampoco. Ya están en las cámaras, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok. Sí, veo muchos videos de YouTube. Sí, es la red social favorita, decíamos. No, y no creen que ya... no sé, a lo mejor me estoy volviendo flojo, pero siento que hay más información y más fácil de digerir que en libros. Hay cierta visual. Hay cierta disciplina que necesitas para leer, que es muy sana, o sea, súper buena. Pero la información que encuentras en YouTube está increíble. Y luego, pues el contexto visual, te acuerdas, está súper, súper chido. Es que lo visual siempre tiene otro impacto. Ya me aventé todos los capítulos de La Casa de David. De lo de la serie esa. No, está bien machinzota, ¿sí? La verdad. Sí. Le acabo de watchlist. O sea, el episodio, digo, de la ahí serie está 4. Sí, ¿En Prime está? Sí, en Prime Video. Pero está bien padre, o sea... Está muy bien hecha. Sí, y como que tienes conceptos o preconceptualizado ciertas cosas que cuando te ponen otra alternativa dices tú, no manches. Lo malo de eso, precisamente en los círculos muy conservadores, es como pecaminoso. ¿Pero qué? Bueno, es que tal vez falta contexto para entender. Sí, pues es que... No, pues igual que la de The Chosen, ¿no? O sea, es como que es que eso no dice la Biblia y no estamos saliendo de la Biblia, estamos presentando... Es que la Biblia presenta, no sé, 20 años en un párrafo, entonces tienen que rellenarlo con algo. Pero la verdad esa sí se me hace muy padre. A mí el personaje de Samuel se me enchina así la piel. Sí, véala. Sí. Está muy padre. Yo quiero que pase... los Samueles y Reyes es de lo más padre que está en la Biblia. Pero sacan un episodio por semana, ¿no? Creo que sí. Sí, por semana. Es que yo me la quiero chutar así como que el fin de semana. Están largos los episodios. Como de una hora. Sí, un poquito más. Yo apenas voy a empezar The Chosen porque quería que... Hay 4 temporadas, ¿no? Ya. Yo dije, quiero esperarme 4 temporadas. ¿Y ya se acabó The Chosen? Ese no la he visto, no, a mí no me ha atrapado, la verdad. Ya se acabó no, es que no te quiero dar spoilers de cómo termina. No es cierto, no sé si pero hay un crucificado. No te voy a decir quién. Hay un traidor también. Hay un traidor. Sí. Pero son buenas series, entonces. Yo le piqué watchlist, pero dije, probablemente no la voy a ver. Dudo que esté buena. La de David. No, sí está muy padre. O sea, esa me gustó más que The Chosen. ¿En serio? Sí, ¿Más violencia? Sí. Digo, perdón, eres pastor. ¿Más bendición? Más bíblico. Es que está bien intenso lo que pasa en Reyes y... en el capítulo 1, desde el capítulo 1 dice que sale en la casa de David, o sea... Sale Samuel matando al rey de... Agag. Pues, o sea, la historia de David y Goliat, o sea, que es una historia que le contamos a los niños, termina con... Y agarró su espada y le cortó la cabeza. Técnicamente innecesario, o sea. Sí. Ajá. Pero bueno, es que... Vas a contarle la misma historia a tus hijos bien diferente, vas a ver. Porque tienen niño y niña. Ajá. Pero... Yo la estoy viendo con los niños, por eso vamos tan despacito. Qué chido, ¿no? Ya con esa luz verde, sí, ya la quiero ver. Sí, con los niños aquí ya. Ya sé. Pero, pues, muy reales, o sea, las batallas... O sea, presentan, por ejemplo, a este rey de Agag. Pues nosotros como que leemos, era un rey y Dios le mandó a Saúl que los exterminara y que no quedara nadie y que no se quedara con nada. Y luego ves el personaje de este rey, pues que era pues bien diabólico. O sea, las prácticas de esos pueblos sí eran bien aberrantes. Sí, sí, pues en la serie los llaman caníbales y hechiceros. Pero como que no se nos olvida eso. Sí, como que no mencionamos porque la instrucción de Dios de acabar con eso. Deberíamos de otra vez ir a Samuel y Reyes. Nada más por el gusto de hacerlo. Es que sí, vean, es en el capítulo. Oye, pues sí, como los pastores que utilizan películas para, en vez de la Biblia para sus predicaciones, pues tú puedes usarla. At the movies. O ponemos la serie y ya. O sea, ya no tengo que preparar nada, nomás voy a orar. Sí.
Oigan, ¿en dónde nos quedamos? Pues nos vamos a quedamos en otras continuar. implicaciones, no me acordaba. Sí, 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 en no el siete. terminamos, nos extendimos un Leímos poquito. las 6. Leímos las 6, Leímos las 6, vamos con con la las 7. 7. Estábamos leyendo, si no han escuchado el episodio anterior, que se tienen que regresar. Digo, se tienen que regresar desde el episodio 1, pero no es cierto, el 1 no. No sé cuál es el episodio, 49. no sé. 50 y... Ya No, vamos un 48. Bueno, Del inicio de del esta inicio de- serie. Sí, 46 al 48. por ahí ¿Cuántos está hicimos ese. de la de contextos? No, esos fueron poquitos, como 8. ¿Dos? Como 8. Bueno, para que sepan, está separado como en 3 bloques. Primero fueron unas grabaciones que hicieron David y el pastor. Eso no lo oigan. Discúlpenos. ¿Escuchan? Eso fue como más casual, pandemia, era una conversación con Ujú. algo. Y luego después de eso iniciamos con contextos, que no me acuerdo también qué episodio fue. ¿Veintitantos? No sé. No sé. ¿Quién sabe? No, no es cierto. No, más pues se me hace adelante. que tiene que ser como 40. Fueron poquitos. Ajá. Sí, fueron como el 40. Ahí ya estábamos los 4. A mí me gusta mucho contextos. De repente así pongo uno que otro. Ujú. Se los recomiendo. Y luego ya empezamos con esto, que es que estamos estudiando ahorita el Evangelio de la Carne. Y el episodio pasado que tienen que escuchar, porque se conecta con este, es implicaciones de bien y mal. O sea, qué cosas pasaron, y es lo que venimos hablando ya desde hace rato, ¿verdad? Pero qué cosas pasaron cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto, Ujú. del árbol del conocimiento de bien y mal. Y llevamos de los 10 puntos que vamos a hablar, llevábamos ¿qué? 5, 6. 6. Entonces continuamos con el 7. Ujú. Ok. Pues lo lees tú, Alguien más. Jaime. Todos los hombres que han nacido después de Adán, todos, lo único que les es familiar, lo único que conocen es el sistema de vida de bien y de mal. Lo consideran ciencia y marco de referencia para su bienestar. La conciencia es el último vestigio de conexión con Dios que nos permite razonar para defendernos o acusarnos a nosotros mismos de lo que hacemos. Pero la corrupción provoca la cauterización de la conciencia y por tanto el bien y el mal individual y colectivo siempre surge como un remedio y explicación de lo que hacemos. Remedio y explicación tan inestable como las arenas movedizas. Ahorita David decía que importante es leer, y sí, yo no leo tan seguido y batallé un chorro con la lectura y comprensión. O sea, esto que acabamos de leer, necesito que me lo expliquen porque me perdí completamente. O sea, de verdad, batallé un chorro con eso. Es bien interesante, bueno, lo que a mí me llama mucho la atención, hasta lo marqué, es que la conciencia es el último vestigio que tenemos de esa conexión que había inicialmente con Dios. Es algo, si piensan un poquito, la conciencia es algo ajeno a nosotros. O sea, de hecho, generalmente es en contra Ujú. de nuestra voluntad o de nuestro gusto o de nuestras preferencias. Casi es un acusador. Sí. Ujú. ¿Pero a qué se refiere ese, cómo que es el último Vestigio. Vestigio. Ajá. Como de lo la último conexión. que queda de conexión con Dios. O sea, Pablo lo menciona, es Pablo el que dice que Dios puso su ley en nuestros corazones y está Ujú. hablando de los de- humanos, no de la nueva criatura, si no me equivoco. Ujú. Sí, o sea, hablando que, por ejemplo, en comunidades muy aisladas, no sé si se puede decir completamente, pero muy aisladas del contexto moderno, sigue habiendo una conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Ujú. Y hablando, por ejemplo, del asesinato. Ujú. O sea, alguien que actúa, ya sea por impulso, por un pleito o maquinadamente, algo en él lo va a acusar de que eso no estuvo Ujú. bien, Ujú. aunque no haya un documento legal, ni una Sí. constitución, ni siquiera un acuerdo social. Como que algo dentro, eso es lo que Yo está recuerdo diciendo. que en alguna enseñanza explicaste así como más a profundidad la conciencia. ¿No te acuerdas? Creo que sí, ahí debe tenerlo. Después lo buscamos. En algún lugar debo tener mis notas. Porque creo que, digo, para lo que a donde vamos a avanzar, estaría padre como poder diferenciar, o sea, saber qué es la conciencia, pero también poderlo separar de, pues, qué es el Espíritu Santo. O sea, cuando necesito dirección, pues a veces recurro a mi conciencia, a veces recurro al Espíritu Santo, qué es a lo que estoy recurriendo, porque creo que muchos, ahorita no es el punto, ¿no? Pero muchos batallan en, pues, qué escucho o qué sigo, mi impulso, a qué le hago caso. Sí, muchos cuando dicen, no, es que escuché a mi corazón, está hablando de su conciencia a lo Ujú. mejor. Sí, que es a lo más que puedes aspirar por ejemplo, en la meditación. O sea, es a lo mejor darle un poquito más de entendimiento a lo que hay ahí, como pues una incomodidad, una guía o algo así.
pero pues sin el espíritu creo que es a lo más que podemos aspirar en cuanto a saber si estamos bien al tomar una decisión. Y no es inherentemente perfecta o sana. O sea, aquí el mismo texto dice, la conciencia se cauteriza por la corrupción. Creo que la cauterización viene en la insistencia cuando, a pesar de cuando vas en contra de tu conciencia. En contra de tu conciencia sucede eso que le llama la Biblia cauterización. O sea, es como terminar de matar. Pues que no digo, tal vez estoy entrando en conceptos que no son necesariamente bíblicos, pero yo me lo imagino como que estamos por encima nosotros mismos de nuestra conciencia, entonces nosotros determinamos si sí o si no. En cambio, cuando recurrimos a Dios, sabemos que Dios está por encima de nosotros y es más... O sea, yo no me puedo someter a mi conciencia, ¿sí me explico? No recurro a mi conciencia para decir, no, sí, tú tienes razón. En cambio, a Dios sí. Sí, tu conciencia no tiene autoridad sobre ti, no tiene herramientas para ejercer autoridad sobre ti. Entonces, pero ahí está. Yo creo que donde es más fácil verlo es con los niños pequeños, por ejemplo, Diego. O sea, está en una edad o está entrando a una edad, no sé exactamente. Oye, sí. Que hay cosas que hace y sabe que hizo mal. O sea... Me volteé a ver así. Exacto. Cuando te voltean a ver, cuando te desafían a ti. Yo creo que te acuerdas, pasó con mis hijos. Pero en esa edad, como que se me hace que donde es más obvio, porque todavía el Espíritu Santo no mora en ellos, no han tenido fe. Pero hay una conciencia. O sea, tú puedes ver cuando es un accidente, es curiosidad, están explorando el mundo, o sea, todo ese tipo de cosas, pero a veces hay ciertos comportamientos y acciones que las hacen y algo dentro de ellos instintivamente les está diciendo que no lo deberían de hacer y lo hacen. Y entonces es cuando te voltean a ver o se están cuidando de si hay alguien o alguna cosa así. O esconden. Ver un niño de 2 años escondiéndose se me hace... la cosa más impresionante. Y yo creo que es donde podemos ver de qué estamos hablando. Lo que pasa es que ya cuando vas creciendo, tu conciencia está informada, a veces con información distorsionada, con todo el esquema de bien y mal, dependiendo de la educación de la casa, tu contexto social y cultural, todo eso. Pero yo creo que en su esencia ahí es donde lo puedes ver de una manera como muy obvia. Sí, con los años se diluye. O sea, entre los años y la cultura, etcétera, prácticas. Pero qué triste, ¿no? O sea, la educación, la información, en vez de incrementar el impacto que tiene nuestra conciencia, la disminuye. Y tantas frases que decimos y que aprobamos y que van completamente en contra de nuestra conciencia, pero la cauterizan. O sea, yo pienso mucho en el merezco ser feliz como una frase extremadamente tóxica para permitirte hacer cosas que van en contra de tu conciencia, pero si lo dices lo suficiente y muchas personas te lo repiten y se vuelve tu, llamémosle mantra, pues esa parte de tu conciencia se va a cauterizar y ya está muerta. Sí, te lleva a extremos de olvidarte de tu familia, de esposa, de sin fin de las cosas. Cosas que sí son importantes. Pero primero tienes que pasar, si no tienes al espíritu, hablando del hombre natural, tienes que pasar en contra de tu conciencia varias veces. Sí. La culpa está ligada a la conciencia, porque una persona que no es creyente, que no es regenerada, puede experimentar la culpa y dices, ¿de dónde viene esto? No solamente es la moralidad de las reglas, sino hay algo dentro que saben y aunque no puedan decir exactamente qué es o no lo verían como pecado, pero hay algo que saben que está mal y cuando pasan constantemente por encima de su conciencia es donde ya no hay... Sí, también cuando dices... Se borra la línea. Que te engañas a ti mismo, o sea, estás engañando... Sabes qué es lo que deberías de hacer o lo que no deberías de hacer y aún así encuentras una manera para engañarte a ti mismo y decir, pasar todo sobre está bien. tu conciencia. No, pues se ven cómo les lavan el cerebro a los niños soldado en África, en algunos lugares de Asia donde hacen atrocidades y poco a poco, o sea, las hacen y tú les ves el rostro, ves sus reacciones y parece que no están haciendo nada. Lo que encontraron ahora en el rancho allá en Jalisco. Exactamente, es exactamente lo mismo. Es cauterizarles la conciencia, pero a pulso. O sea. Ajá, y es intencional, pero es gradual porque primero tienes que ir en contra de tu conciencia, luego tienes que engañarte a ti mismo y luego ya eres otra cosa. O sea, ya no eres un humano como nosotros somos humanos, ya tus pensamientos... tu percepción de lo que es bueno y malo ya está completamente Entonces, básicamente lo que está diciendo este punto es, pues tenemos la conciencia, pero, y eso es algo con lo que todos nacemos,
desde que nacemos, pues. Pero no es suficiente. O sea, es algo que quedó ahí, pero no es a lo que aspiramos. Y yo pienso que muchos cristianos nada más seguían con eso, ¿no? O sea, tratando de ellos mismos determinar qué es lo correcto y pues que mi conciencia me vaya diciendo. Estar en paz con su conciencia, sí. Y yo creo que utilice la palabra vestigio. Digo, no estoy seguro, pero también suena como a eso que mencionábamos en el episodio anterior, a esa convicción de que hay algo más o de que hay una necesidad de otra cosa. O sea, no es solamente que esto es lo que, bueno, es el recurso que Dios nos quiso dar y dependemos de eso, sino es como un recordatorio de que algo falta. Pero también está, o sea, en un creyente sigue activa la conciencia y como que se potencializa, o sea, toma un lugar correcto porque pues, la Biblia habla de la conciencia en un creyente. O sea, si vas en contra de tu conciencia, pues no lo hagas. Sí, y es que esa se informa con la palabra de Dios. Sí. El pensamiento se renueva por medio de la palabra de Dios, que es lo que habla Romanos en dos ocasiones. Sí, pues es la conciencia renovada. Pero bueno, finalmente la consecuencia es esa, ¿no? Que lo que dice al principio de este párrafo, todas las personas, o sea, lo único que conocen es el esquema de bien y mal. No es posible ver que hay otra cosa, porque no existe. O sea, es como traten de pensar en un color que no existe. No puedes, no puedes imaginarte algo que así. Y eso es lo que está diciendo en este punto. Las personas no sabemos que hay otra manera, no, porque no tienes un punto de comparación y de referencia. ¿Creen que tenga que ver el pasaje de Romanos 12? El de Romanos 12:2. A ver, déjenme lo busco en la NTV. Que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como que cuando pienso en esto, pienso mucho en ese pasaje. Yo sé que no dice conciencia, pero pues habla de la influencia externa, como siento que habla del esquema en el que estás, está hablando del esquema social, el esquema moral, como que se me viene a la mente mucho esta imagen en particular de no confíes en lo que ya traes en la mente, deja que otra cosa ocupe ese lugar, que tu conciencia sea renovada. Sí, fíjate que yo sé que no es el tema ahorita y no vale la pena entrar todavía. Yo eso es lo que creo que es la santificación. O sea, es donde tu mente va siendo informada por la palabra de Dios, por tu caminar con el Señor. Y entonces entiendes cosas que antes no entendías. Y bueno, nomás. Sí, es necesario que vaya habiendo un cambio. Ajá. Pero lo que tú decías ahorita, que ahora lees la Biblia y hay cosas que ves que no veías, que se salen ahí que no estaban antes, pero ya estaban antes. O sea, nomás ahora las puedes entender por tu caminar con Dios. Ajá. Sí. Pero bueno, no era el punto de hoy. Punto 8, Dani. Para el hombre natural, la única fuente de sabiduría, de seguridad, de protección y de vida es el sistema de vida anclado a la determinación de bien y mal. No conoce otro camino. Es el camino heredado e insertado en nuestro ADN. Todas las rutas están cortadas salvo esa, bien y mal. Al hombre le parece camino recto porque no alcanza a verlo torcido de la vereda. Ese me hace que está muy explicado. Tal vez nosotros ahorita ya no nos es tan fácil verlo, pero yo acabo de tener varias conversaciones con amigos y familia. Y cuando tocamos este tema, me sorprende escuchar lo que a lo mejor nosotros llegamos a decir cuando empezábamos a platicar de estos temas con Marcial. Pero es que no nos podemos separar de lo que es bueno y lo que es malo. O sea, él nos daba ejemplos de algunas situaciones y muchas veces nuestras reacciones eran bien y mal. Con buenas intenciones, incluso con la palabra de Dios, pero sin Cristo somos ciegos a esto. Creo que está bastante bien explicado y fácil de entender. Y es que no es nada más, se conecta con el punto anterior, ¿verdad? De que es lo que la gente conocemos, pero también nos cuesta tanto soltarlo porque identificamos seguridad, sabiduría, protección y vida ahí. Es como un lugar seguro, aunque sea equivocado. Sí. Pues es lo conocido, ¿no? También. Es lo único. Es lo único. Entonces creo que es donde preguntabas en la sesión anterior
David preguntó si creemos que la gente sigue batallando con este tema o dónde están, algo así preguntaste. Yo creo que toma un buen rato como desprendernos o darnos cuenta cuántas áreas en nuestra vida, así en lo cotidiano, terminamos cediendo al bien y mal en lugar de lo que Dios quiere, porque ahí hay seguridad y es bien cómodo. O sea, y lo peor, yo creo que creemos que esa es la vida. Hacer lo correcto lo identificamos como la vida. Yo creo que eso es lo que toma tiempo, ¿no? Relacionar esos dos aspectos. Cómo ese sistema me trae seguridad, sabiduría, protección y vida. O sea, conectar esos dos puntos. ¿Qué tiene que ver este sistema con mi seguridad? Pero cuando empiezas a ver la relación que hay, dices, oh, ok. O sea, sí me estoy poniendo mi seguridad, mi confianza, mis aspiraciones en este sistema. Parece que no, pero sí. O sea, lo empiezas a ver en tu vida, cómo va apareciendo. Y dices, pues sí, yo mismo, digo, lo hemos hablado antes, ¿no? Pero yo mismo pongo estándares que quiero alcanzar y siento que cuando lo alcanzo, hay seguridad en eso, hay satisfacción en eso. Yo siento que entendí mejor la frase sabio en tu propia opinión cuando empecé a vivir la vida de la otra forma, sin spoilers, pero cuando dejé de vivir la vida así y dejé que el Señor hiciera su obra, entendí, pues son muchos años de ser sabio en tu propia opinión. O sea, es raro, pues todas tus acciones estaban en ese esquema y ver, Jaime usaba el ejemplo el podcast pasado de ver ahora colores cuando veías en blanco y negro. O sea, se siente completamente diferente y lo anterior se siente súper limitado, esclavizante, hasta como ridículo de cómo veías así las cosas, cómo es posible. Yo creo que el problema con eso es que como hemos vivido en ese sistema todo el tiempo, es como el por default para el hombre natural. No siempre nos damos cuenta cuando regresamos. O sea, como es tan familiar. Yo creo que la vida cristiana es ir ejercitando estas cosas en la fe, ¿no? Una comunión con Dios y se desarrolla, se profundiza, se hace más sólida, más estable, más constante. Pero en esos espacios donde nuestra fe no está sustentada, donde empezamos a creer mentiras, donde cedemos a la carne, regresamos sin darnos cuenta al default, que es cómodo. Ajá. Y entonces es cuando creo que viene el Espíritu Santo y nos hace ver, oye, pues... No es por ahí. Sí, porque es tan familiar como ponerte una camisa así que has usado muchos años. O sea, te queda perfecto en un sentido, pero ya no deberíamos estar. Es como cuando vas manejando, vas a un lugar, pero es por una ruta que pasas muchas veces y te vas hacia otro lado. ¿Me explico? O sea, vas en automático y de repente, canico, pues yo no venía por aquí. Sí. Pero ese es como ese ejercicio de inconsciencia. Sí, eso es lo que quiero decir, que yo creo que, o sea, algo en nosotros, que vamos a elaborarlo más adelante, ¿verdad? Quiere regresar a eso. Y constantemente nos está empujando para regresar a eso. Y a veces nos damos cuenta que estamos otra vez. Y entonces ese es creo que el conflicto que tenemos los creyentes, ¿no? O sea, aunque ya Dios nos colocó en otro esquema, tenemos la tendencia de regresar al otro. Y es donde estamos en problemas. Hay conflictos. Son temporadas donde como que se vuelven áridas nuestro caminar espiritual. O sea, todas esas cosas que pasan en la realidad tiene que ver con esto. Y se fijan, cuando nos desviamos a ese lado es porque como que no estamos al pendiente de lo que estamos haciendo. O sea, no estamos velando, no estamos conscientes, no estamos siendo diligentes en lo que hacemos, pensamos, decimos, practicamos. O sea, es cuando nos ponemos en ese modo de automático, como dice. Automático. Que nos ponemos en piloto automático y empezamos a leernos. Pero yo creo que por eso es tan importante y por eso la Biblia lo repite tantas veces que dice, velad y orad. O sea, cuando nos exhorta a estar, a velar, estén atentos, estén despiertos, estén objetivos en lo que están viviendo. No de nada por sentado. Sí, diríamos ahora intencional, como que es una palabra que se usa mucho ahora, ¿verdad? Pero quiere decir eso, o sea, donde cuando estás en automático,
no te das cuenta que regresas a esto. Hasta que pasa un tiempo o hay algo. Tiene consecuencias. Sí, o sucede algo. Y casi siempre es hasta ese momento, ¿verdad? Que viene un conflicto, algo sale mal. Y luego dices, pues, ¿qué pasó? Si estaba haciendo todo lo... Sí. Si era dar vuelta a la izquierda. Ya me acordé. Sí. Y nos vamos al 9. Sí. Dice, la destitución de la gloria de Dios. Por más hermosa que haya sido la condición de Adán y Eva, antes de pecar, la gloria de Dios supera esa condición. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Esta es la peor de las implicaciones de haber comido de aquel fruto. También Romanos 3:23, ahí lo menciona, dice Romanos 3:23 en la NTV. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que no entendemos lo que eso significa. De verdad. Pues nada más el verbo destituir, no es solo quitar, no es solo separar. Destituir tiene implicaciones. El puro verbo tiene implicaciones. Sí, pero eso de que no alcanzamos a entender es como, ¿cómo puedes entender o cómo puedes dolerte de algo que no ya te imaginas? O sea, sí. Es como, no sé, es como a un príncipe desde pequeño la alejan del reino, así como Mefiboset era, del que nunca pues llegó a ser rey, ni nunca participó de la vida de la realeza. De la realeza. El hijo de Jonatán, sí. Pues no tienes ni idea de lo que perdiste. O sea, no hay manera de ver eso. O sea, por eso supongo que eso te Sí, a eso me refiero. O sea, si pudiéramos poner así en un solo grupo lo que está en Génesis 1 y 2, la visión de Isaías, de Ezequiel, todo lo que está en Apocalipsis que vio Juan, Daniel. O sea, que cuando describen las visiones o lo que vio Moisés cuando pasó la gloria de Dios, Elías cuando estaba escondido ahí en la cueva y todo eso, no alcanza a describir lo que sería ver la gloria de Dios o estar en la presencia de Dios así sin ninguna clase de filtro. O sea, y a eso me refiero. O sea, que se me hace que no nos alcanza para entender todo lo que se rompió ahí. Porque incluso hasta la manera en que lo procesaríamos sería diferente porque nuestro corazón va a ser otro. Sí. Bueno, es otro. Pero ya en un cuerpo glorificado, en el estado en cómo está Jesús. O sea, la manera hasta como lo vamos a percibir va a ser distinta. Sí. Como de pensar de esto, me estaba perdiendo. Sí. Ajá. Muy Adán, vamos a decir. ¿Dónde está? A ver, tráiganlo. A ver tú y lo tipo así. No me imagino a Adán. O sea, imagínate. ¿Ustedes qué creen va a estar? O sea, ¿ustedes creen que Adán fue Mucha gente argumenta que Adán era genéticamente perfecto. Entonces... Sí, quién sabe. ¿Qué nos pasa? Mínimo no tosería. Se está muriendo. No tosería, no usaría lentes. O sea, que la creación de Dios fue perfecta, Adán incluido. Yo no sé si podríamos decir eso de nosotros. Entonces, quién sabe, a lo mejor va a ser complicado, pero tiene más que ver con Génesis y... literalidad. Pues no, o sea, de que, pues, ¿cuántos años tenía? Y si tenía marcas de edad. Cuando lo sacaron. Ajá, cuando nació. Cuando nació, sí, pues no nació bebé. Bueno, yo también de esos he escuchado. Tenía 33 años como Jesús cuando... No sé de dónde sacó esta persona lo que decía. Lo dijo con mucha confianza, pero yo, bueno, está bueno. Bye. Como dice en Génesis. Bueno, el 10. El orgullo y el egoísmo ocupan ahora el lugar del amor divino. El hombre es despojado e incapaz de volver a recibir o dar el amor divino de Dios. ¿Está serio eso? Yo estoy seguro que mucha gente no estaría de acuerdo con esto. ¿En qué sentido? El amor de una mamá. Ajá. Apenas iba a decir eso, pero no encontraba cómo decirlo sin que fuera feo. Okay. No, exacto. O sea, como que el argumento de que la gente no puede amar. O sea, parece como, claro que sí, porque hay muestras de amor y bueno. Pero aquí estamos hablando del amor de Dios. Del amor
puro, el amor verdadero, Dios es amor, entonces, o sea, el amor de Dios, recibirlo y darlo, ese es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Hay, probablemente digo, sí, entendemos que hay tipos de amor y si hay una capacidad humana de amar, hay instinto, hay otros elementos, ¿no? A eso me refiero, que hay gente que no estaría de acuerdo, nomás quería ponerlo pues tal en la vez mesa. podremos decir que, o sea, sin ningún fundamento, pero que el amor que la gente por lo general dice, que es el amor de mamá, que es lo más cercano al amor puro, perfecto. Ok, tal vez no es lo que está diciendo aquí, pero tal vez es lo más cercano. Pero aún así se queda corto porque es nada más en una dirección, de la mamá al bebé. Y tal vez del bebé a la mamá, pero ni siquiera entendemos cómo, ni siquiera sabemos si el bebé puede amar así. Pero bueno, es nada más a su bebé. O sea, no puede expresarlo. ¿Cómo le podrías decir a alguien, bueno, ese amor de mamá, exprésaselo, pero a tu amigo o a tu enemigo? Pues no se puede. El mismo amor. Ese mismo amor No se puede. Entonces queda muy limitado, aun si ese fuera el ejemplo máximo. Ajá, sí. Que probablemente no vamos a encontrar uno mayor, ¿verdad? Que esa en la cultura, pues. Pero eso que dices tienes razón. Aun si eso fuera la expresión humana natural más pura, no se le puede dar a más personas. No, ese mismo amor. Y se podría argumentar que ese amor se puede explicar con psicología evolutiva, no tiene nada de especial en ello, es químicos y ya, y instinto, es conveniencia pintada de muchas otras cosas, pero eso es lo que son genes y adaptación expresándose. Pero qué interesante lo que dice aquí, o sea, se cambia la expresión hacia algo externo por algo interno, o sea, lo que debería ser el buscar el bien de los demás, ahora se hace hacia adentro y es el orgullo, se cambia por el orgullo y egoísmo, o sea, yo soy el más importante. Yo escuché un argumento que se me hizo interesante precisamente acerca del amor de mamá, que el amor de mamá es eso, es hacia adentro, solamente que no es obvio porque es un individuo expresándoselo a otro. Pero cuando lo ves desde una perspectiva genética, es un gen expresándose a otra versión del mismo gen. Entonces, es egoísmo, porque amas sí a otro niño. Amas sí al niño que le cae a pegar a tu niño, ama al otro. Sí, al niño que bulea a tu niño, ámalo como amas al tuyo, ¿por qué no? Es un niño, el amor de mamá. Él también necesita una mamá, o sea... Sí. Pero es más complejo. Aún ese amor está manchado por lo que pasó en el Edén. Sí, está incompleto. Está limitado. Y está muy bonito, O sea, ahorita me toca verlo en mi casa, pero no es para nada el amor de Dios por nosotros. No es para nada el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es otra cosa. No hay comparación. No, o sea, digo, pensando que esa fuera nuestra mejor apuesta, no hay comparación. Y es que en general así es en la vida. O sea, hay ciertas cosas que podemos como asomarnos hacia cómo es Dios o cómo es su carácter, como cuando vemos la naturaleza, ¿no? O sea, procuramos tratar de admirar la grandeza de Dios. Y aún así nada más es una expresión de algo pequeño, o sea, pequeño en comparación a Dios, que podemos ver, pero aún así, pues, queda limitado. O sea, nada más es algo que podemos utilizar para tratar de imaginarnos, pero no es suficiente. Ahora, lo que dice aquí es que esa capacidad de amar la perdimos. O sea, en algún momento sí la tuvimos. Entonces, ¿qué es lo que se recuperó con Cristo? Y es lo que nos invita a ser Cristo, es ámense unos a otros. O sea, ese amor, esa expresión de amor que pudo haber existido antes de la caída, es el que Cristo nos viene a presentar y a pues invitar a compartir. O sea, es el amor de Dios ahora derramado en nuestros corazones con los hermanos. Sí. Y está bien padre eso. O sea, ayer en la reunión que tuvimos en Hierro, creo que nos asomamos a algo así. Porque fueron una tarde de testimonios de unos hermanos donde compartieron cómo otros hermanos los ayudaron a salir adelante en situaciones bien difíciles. Y no es otra cosa más que el amor de Dios derramado en su iglesia. O sea, orando unos por otros, apoyándose unos a otros, descansando unos en otros, tomando fuerzas unos de otros. Pero es que fíjate, lo que me asombra de esto es la capacidad, porque estamos hablando de dar amor, pero la capacidad de recibirlo primero es parte de lo que se rompió. Por eso es que no lo podemos dar, porque no podemos recibir el amor de Dios, a menos que
algo cambie, ¿no? Que es de lo que estás describiendo. Pero eso fue lo que, otra de las consecuencias en la caída y de entrar a este sistema se perdió la capacidad de recibir el amor de Dios y entender el amor de Dios y disfrutar el amor de Dios que o sea, como que eso no es tan evidente, pues. No es tan... Incluso ya como cristianos, yo creo que esa es la resistencia que tenemos a veces al amor de Dios, ¿no? O sea, no estoy acostumbrado a recibir este tipo de amor. ¿Y qué tengo que hacer para merecerlo? Nada, pero como no estoy acostumbrado. O cuando haces algo malo, inmediatamente el sentimiento es que Dios ya te desechó. Es como cambió cambió la naturaleza del hombre en el sentido de ese. Es como si no tuviéramos la capacidad de procesar ciertos alimentos. O sea, aunque sea suministrado, porque el amor de Dios siempre se ha expresado, no tenemos la capacidad de asimilarlo. Y como los que no pueden con la lactosa. Qué es horrible. Yo, gracias a Dios, sí. Todavía. Sí. Todavía. Bueno, vamos a dejarlo en que sí puedo. Bueno. Pues ahorita David lo mencionó creo que en el episodio pasado acerca de cómo los estándares se ven diferentes en cada cultura. O sea que definitivamente en cada cultura tiene interpretaciones diferentes de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y se ve de manera diferente. Entonces, eso es una manera en la que nosotros podemos ver que eso ni siquiera es a lo que podremos aspirar o lo mejor que podremos aspirar, incluso cuando tratamos de seguir los principios de Dios. O sea, ha habido muchas culturas que tratan de seguir así tal cual lo que Dios dice y aún así salen las cosas muy mal. Entonces el problema no está en eso. Que hay una idea, o sea, así como que implícita, o sea, como que todos en algún momento pensamos eso, hay una idea de una sociedad como ideal. O sea, pensamos que sí existe, incluso tenemos idealizados como ciertos países donde la sociedad como que es algo aspiracional. Por ejemplo, yo he escuchado mucho de los japoneses, de que no, mira, en Japón la limpieza, el orden, el respeto, la honestidad, etcétera. Pero pues no es suficiente. O sea, Japón creo es de los países con un índice de suicidio más alto. Pero justamente es lo que describe esta sección, que como que todas las culturas tienen ciertos aspectos que se alinean con el plan de Dios y muchos otros donde no. Como aspiraciones, como no sé, de que aspiran a algo que no saben qué es. Por ejemplo, eso, tú podrías decir, ¿no? El orden, la limpieza o ciertas valores que ves en algunas culturas, el trabajo, emprender, el respeto de la propiedad ajena, cosas así. El honor. Y podrías decir, no, pues la nuestra no tiene esos valores, carecen, ¿verdad? Pero luego podrías agregar, o más bien cambias la perspectiva, donde hay culturas donde los valores de la familia, de las relaciones, o sea, que también se alinean con la voluntad de Dios y con el deseo de Dios, de la comunidad, de la pertenencia, de todo esto. Pero que en los países en algunos países donde el orden, la tecnología, la labor y todo eso es muy desarrollado, pero carecen en eso. Pues está el ejemplo, sí, está el ejemplo de Estados Unidos y México. O sea, es porque tenemos esa relación seguido con los americanos. O sea, ellos tienden más al orden. Pues ahorita antes hablabas del tiempo, ¿no? De hacer las cosas a tiempo, de darle el valor correcto al tiempo. Y nosotros somos más relajados y cada uno tiene sus beneficios, pero pues que están incompletos uno del otro. Nosotros podríamos decir, no, los mexicanos somos más amigables, más flexibles, más familiares. Sabemos improvisar. Más divertidos. Y eso crea también conversaciones padres entre personas de diferentes culturas, cada quien defendiendo su cultura. Pero luego los otros señalan, o sea, lo que para ti es algo bueno. Para el otro es malo. Para el otro es como, eso a mí no me importa. Pues que eso es lo que encuentras en todas las cosas que vienen de la carne. En la cultura japonesa, el honor es lo que crea el suicidio. En la cultura mexicana, la habilidad de improvisar es lo que crea la impuntualidad. En la cultura de los americanos, ser cuadrados, que los hace extremadamente productivos, también los hace rígidos. Y platicar de casi cualquier tema con un americano es imposible porque son rígidos. Entonces, vacunas, política, el Golfo es de todo es un problema porque son rígidos. Entonces, ninguna cultura, porque vienen de la carne, o sea, no están expresando la voluntad de Dios para el hombre. Ninguna cultura tiene cosas buenas que sean 100% buenas, ni malas que sean 100% malas.
A mí me gusta mucho platicarlo con Marcial porque él siempre decía, pues hay algunas cosas que son buenas. Y yo siempre pensé, bueno, y lo platicamos, es que realmente tampoco son buenas, solamente las tienes que llevar al extremo. O sea, ninguna cultura tiene algo que siempre sea bueno. Incluso ni el pueblo de Israel lo tiene, que tenía la ley de Dios. Ajá. O sea, eso es bien impresionante, cómo aún teniendo el estándar divino de cómo deben ser las cosas, ni aún así pudimos salir o encontrar la vida. Y es que ahí es donde puedes ver cómo algo tan claro se puede descomponer. Sí. Yo pienso mucho en el día de reposo. Sí, claro. Descansen. Sí. O sea, y la gente, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Y terminaban con, o sea, el punto de Dios era, confíen en mí y descansen. Santifiquen el día para mí. Eso es lo que Dios pidió. O sea, está muy claro, pero no. O sea, teníamos que desbaratarlo para cómo vamos a hacer de esto un problema. Porque... ¿Y cómo vamos a solucionar ese problema que nos inventamos? O sea. Exacto. Pero, o sea, es que siento que eso es lo que sucede cuando tratamos de administrar el bien y mal que, o sea, sí existe. Sí. Porque Dios dio una instrucción bien clara. Este día se descansa. Ok, esa fue la instrucción. Este es o sea, trabajar en ese día está mal, descansar está bien. Hasta ahí. Pero, ¿cómo? O sea, ahí es donde nos metemos en problemas. De ese mandamiento se desprende, ¿cómo se llama la explicación de la ley? O sea, el otro libro ese. ¿El Talmud? ¿Qué cosa? No me acuerdo cómo se llama el otro libro. Sí, el que se le agregaba y se le agregaba y se le agregaba. Es el que explica, o sea, lo que Dios quiso decir en sí. Es esto. O sea, este es el estándar del estándar. Hay un ejemplo bien raro. Hay una persona, creo que es en Canadá, que por 24 horas es dueño de todo el pan. Esa persona es dueña de todo el pan de Canadá, de todos los judíos, o sea, de todo el pan judío. Porque como no puedes tener pan en cierto momento, no lo puedes guardar, lo que hacen los judíos para seguir, entre comillas, la ley de Dios es venderle todo el pan a esa persona, pero no se quieren deshacer del pan. Entonces, ¿qué hacen? Se lo compran al siguiente día al mismo precio. Ese es el problema de cuando los humanos administramos la ley. Les pasa a los judíos y nos pasaría a nosotros. Hay tantos ejemplos tan ridículos de cómo los judíos respetan la ley que casi parece que creen que Dios no es inteligente. Pues es que eso es lo que estaba pasando en los tiempos del ministerio de Jesús. O sea, escupiste y batiste lodo en el día de reposo. Pero, o sea, está abriendo los ojos de los ciegos. Hay una posible interpretación. No la mencioné porque la escuché después y no, como que no es tan contundente. Que no solo al ponerle lodo le dio la vista, sino que le dio ojos. O sea, que no tenía le puso tierra. Se los hizo de barro. Polvo. Se los hizo de barro. Ajá. Es una posible, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y no hay, como que no hay muchos elementos. Entonces, pues bueno, lo dejé así. Pero... O sea, la acusación era, hiciste unos ojos. Exacto. Hijo del día diablo. de reposo te pusiste a hacer ojos. Eso es trabajo. Ese es el problema. Porque ese tipo de interpretación que dices que aplica ¿en dónde? ¿En Canadá? Creo que es en Canadá. Eso es exactamente lo que encontramos en los evangelios todo el tiempo. ¿Y cuál es el problema? Administrar, no podemos administrar los mandamientos, ni siquiera los mandamientos de Dios. Y entonces, cuando las culturas chocan y hay choques culturales, yo creo que estamos viendo mucho de naciones, tal vez, o Latinoamérica contra otros, así, ¿no? Pero sucede en un matrimonio. Totalmente. Sucede en la iglesia. O sea, porque es multicultural en un sentido. Por más o menos homogéneo que puedas tener una población, pues todos son profesionistas o alguna cosa así. De todas maneras, son culturas bien distintas y chocan porque todos tenemos un pedacito de, es que esto es lo que Dios dice y esto es lo que es correcto y esto es lo que la Biblia enseña y esto es lo que a Dios le importa. Y en otras áreas no. Y entonces eso colisiona, pues es lo que describe la sección. O sea que pues no podemos, o sea, no podemos administrar eso. No hay manera. Y, o sea, esto nos lleva todo, sea un pueblo más moral que otro, seguimos en la misma, exactamente en la misma posición. Me viene a la mente un ejemplo que decían imagínense que se trata de cruzar el río Amazonas, ustedes que lo conocen. Yo no. Que es enorme, no me imagino. Nosotros lo conocemos, wow. Dice, imagínense 3 personas, un
un saltador olímpico, otro que es saltador pero amateur, y yo. O sea, que no saltó 2 tortillas. Entonces se trata de brincar. Entonces va corriendo el olímpico y no sé en cuánto ande ahorita, 12 metros salto. Va un amateur y salta 6. Y luego yo y medio metro, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién se ahogó más? O menos. O sea, terminamos exactamente donde mismo. El hecho de querer clasificar la moral o al hombre dentro de la moral es irrelevante. Sí, porque fallas de una manera o de otra. O sea, por ejemplo, las culturas más desarrolladas, que podríamos decir que son más morales, pues tienen ciertas fallas que pues fallan en el poder, por lo general son los países que están más en guerra. Los problemas que tienen las personas que viven en esos países no son problemas reales, son problemas primermundistas. No, y eso así, es ¿no? decir, aún decir que está más avanzado, te diría una persona con cabello azul que solamente estás expresando que vienes de una cultura occidental heteropatriarcal. O sea, ni siquiera podemos juzgar eso correctamente porque alguien de otra cultura te diría, ¿y por qué piensas que esas culturas son más avanzadas? Y la realidad es que no hay ninguna sociedad ideal. Y eso nada más debería ser evidencia. El punto no es ¿y cómo lo solucionamos? Porque yo creo que ese es el error que queremos. El enfoque es, bueno, ¿cómo mejoramos esto? En lugar de decir, es que no hay, no funciona. No hay manera. Eso nos revela o nos apunta a otra cosa que la moralidad no puede resolver. Porque si así fuera, ya tendríamos una sociedad, todo lo que la utopía nos presenta, ¿no? Y por eso es un tema tan recurrente en el cine, en la cultura, en la literatura. O sea, la búsqueda de la utopía porque no se puede, no existe, no se logra nunca. Y aún así aspiramos en esa dirección. Y pues bueno, sí, o sea, sí hay, pero... Y yo creo que ya por aquí lo vamos a ir dejando y tal vez esto lo voy a dejar en algún tema sensible. Pero yo por eso pienso, pues, no le pongo tanta atención a la política porque no ha habido o sea, ahorita no hay y no ha habido a lo largo de la historia un gobierno, un sistema, una cultura que haga las cosas como deberían de ser, como guiadas por Dios. Entonces, no puede estar ahí nuestra confianza. O sea, no puede estar en un set de reglas, en las ideas de alguien. No va por ahí. O sea, hacia donde nos lleva toda esta conversación es, pues si no hay, se tuvo que hacer algo, o sea, Dios tuvo que hacer algo diferente completamente. Completamente diferente. Ajá, tiene que haber otra cosa. Sí. Vamos a ver qué fue esa otra cosa en el siguiente episodio. Bye. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.